noches, hermanos, el Señor te bendiga. Hoy, como ya es costumbre entre nosotros, estamos en nuestro estudio semanal de la palabra del Señor y seguimos con el tema del mes, que son emociones destructivas. Nuestro hermano Néstor inició el estudio con el tema de la amargura y lo que la raíz de amargura puede hacer en nosotros, en nuestra conducta, y cómo nos puede llevar inclusive a destruirnos y a hacerle daño a otras personas. Nuestro hermano Jimmy la semana pasada conversó un poco sobre la ira y el enojo y nos recordó que es muy importante no dejar que nos vayamos a dormir o que el enojo viva con nosotros por mucho tiempo, porque si lo atesoramos y lo guardamos en nuestros corazones, nos puede llevar a hacer cosas en las que podemos ser muy agresivos y podemos herir a personas, inclusive físicamente, no solamente de palabras, sino físicamente. Podemos tener una conducta que no es la adecuada para cada uno de nosotros y que no nos edifica. Hoy vamos a hablar de otra emoción que también, si la llevamos a un punto muy negativo, puede ser destructiva para nosotros. Y antes de comenzar con el tema, vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más en tu presencia. Gracias, Padre, porque a ti te plació que cada persona que esté en su hogar, Señor, esté atento, esté dispuesto, con un corazón entregado, Señor, para recibir lo que tú quieras dar a través de este estudio, Padre amado. Te pido que seas tú bendiciendo cada hogar de Venezuela. Te pido que seas tú proveyendo, Señor, en donde haya necesidad, Padre amado. Te pido que seas tú consolando, siendo tú esa paz y esa piedra, esa roca fuerte donde nosotros podamos fundamentar nuestras emociones, nuestros sentimientos, Señor, y que podamos entregarte nuestra vida, Señor, para que seas tú controlándola y no nosotros en nuestra humanidad. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hoy vamos a conversar sobre los celos. ¿Quién de nosotros no ha tenido celos, verdad? ¿Quién no ha sentido en algún momento ese sentimiento, valga la redundancia, de que puedes perder algo que sientes que te pertenece? Y para hablar de los celos nos vamos a basar en Santiago 3, capítulo 3, desde el versículo 13 al 17. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Presten mucha atención en este versículo, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pues pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Como pudimos ver, ¿verdad? Aquí Santiago nos explica un poquito lo que pueden hacer los celos cuando son amargos en nuestros corazones, que traen perturbación y toda obra perversa. Pero para poder entender un poco más sobre los celos, vamos a ahorita descubrir, ¿verdad?, 3 definiciones de celos. Vamos a ver qué nos dice la Real Academia Española referente a los celos, qué nos dice la comunidad psiquiátrica referente a los celos y qué nos dice la Biblia con referencia a los celos. Según la Real Academia Española, los celos se trata primeramente de una emoción, pero se trata de pensamientos, sentimientos de inseguridad, miedo, preocupación y ansiedad con respecto a una pérdida anticipada de estatus o de algo de gran valor personal,
particularmente en referencia a una conexión humana. Esa es la definición que tiene la Real Academia Española con respecto a los celos. Pero si nosotros nos vamos al manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, según Sigmund Freud, que fue el padre del psicoanálisis, los celos vienen a ser un subtipo del trastorno delirante relacionado con la esquizofrenia. Podemos concluir que los celos es una enfermedad, es un tipo de enfermedad y no son productos del amor genuino. Ya tenemos otra definición de lo que son los celos. Pero la palabra del Señor nos dice que los celos, su raíz etimológica en griego, proviene de un significado de caliente, ferviente, entrar en ebullición. Es algo, imagínense, entrar en ebullición, es caliente. Si nosotros unimos estos tres conceptos, podemos decir que los celos, ¿verdad?, es cuando nosotros tenemos esa ansiedad, ese temor a perder algo que sentimos que es nuestro y que cuando lo llevamos a una parte que es un poco más profunda, que se queda en nuestros corazones, que se queda arraigado en nosotros, puede llegar a ser un trastorno mental, puede llegar a ser una enfermedad mental, al punto que nos puede llevar a la esquizofrenia. O sea, los celos pueden ser negativos y al punto de ser negativos nos pueden llevar a sufrir este tipo de enfermedad. Y debemos tener mucho cuidado porque la palabra dice que son calientes, que son efervescentes, entran en ebullición. Y cuando nosotros ponemos algo, cuando nosotros ponemos un agua a calentar en la cocina, para poder entender un poco lo que es entrar en ebullición, ella primero va aclimatándose al calor, a lo caliente, 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 hasta que llega un punto que empieza a burbujear, empieza a explotar esas burbujitas, es cuando entra en ebullición. Quiere decir que cuando nosotros retenemos ese sentimiento de angustia, de miedo, de inseguridad, de preocupación, poco a poco en nuestros corazones va a llegar un momento en que va a ser ebullición. Y cuando hace ebullición es cuando los celos se convierten en unos celos negativos. Primero, ¿verdad?, según su motivo, el celo puede ser un celo bueno. Vamos a hablar primero del celo bueno, que es el celo de la sabiduría de Dios. Cuando nosotros hablamos del celo de Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, estamos hablando del celo de Dios por su pueblo. Dios se compara a un esposo celoso por la conducta de su compañera. Esta perspectiva acerca de Dios nos indica que Él no actúa fríamente ante las situaciones de su pueblo. Su amor lo lleva al celo. Jehová se enciende por el amor a los seres humanos y a su creación. Pero ¿qué debemos tomar en cuenta? Que el celo del Señor no tiene un centro egoísta, no gira en torno a que Él va a perder algo, no gira en torno a que Dios quiere defender su dignidad, quiere defender su honor. El celo de Dios gira en torno al amor de que su pueblo no se pierda. Porque el Señor sabe que si su pueblo, que si nosotros vamos en pos de otros dioses, vamos a tener innumerables males y vamos a ser producto de perversión, de destrucción y de muerte. El Señor no quiere eso. Y por eso es que el Señor dice en su palabra que Él es un Dios celoso, celoso de su creación, celoso del amor que siente por nosotros. Por eso ese celo de Dios, valga la redundancia, es una sabiduría divina. Es el celo bueno. Otro ejemplo que podemos tener de un celo bueno es de Pablo, Saulo de Tarso. Cuando nosotros estudiamos un poco sobre la vida de Saulo, nosotros nos damos cuenta que Saulo perseguía a los cristianos, inclusive él fue testigo de cuando apedrearon a Esteban. ¿Pero por qué? Porque él era celoso de guardar lo que él creía que era la verdad, y en ese momento era la verdad, que era el Tanakh, el Antiguo Testamento. Él no conocía a Jesucristo y por eso él perseguía
a los cristianos. Él no conocía, él no sabía que el Señor Jesucristo era la salvación, era el Mesías. Entonces él defendía eso que a él le habían enseñado los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo de Israel, que era el Tanat, las leyes mosaicas, lo que Moisés había dado en los 5 primeros libros de nuestra Biblia, lo que llamamos el Pentateuco. Él sentía pasión y celos porque la gente guardara la verdad en su corazón. ¿Y qué vio el Señor? El Señor vio eso en su corazón, vio esa pasión que él sentía hacia la palabra y lo llamó a él. Cuando el Señor se le presenta a Pablo, le dice: ¿por qué me persigues? Yo soy ese al que tú persigues. Y le mostró la verdad, le quitó el velo de los ojos. Y entonces Pablo se convirtió en una persona recelosa del Nuevo Testamento. De hecho, Pablo es tan receloso de la salvación que él se preocupa por cada una de estas iglesias que fue fundando en todo el Nuevo Testamento. Una y otra vez Pablo recalca que debemos guardarnos, debemos despojarnos de todo aquello que nosotros traíamos, de ese hombre viejo, y que todas las cosas deberían ser nuevas, renovar nuestra mente y ser celosos de guardar la verdad, la única verdad que es Jesucristo, la única verdad que nuestro Señor es el único camino, la verdad y la vida a la salvación. Él se enfoca en cada epístola, él le dice a cada miembro de la congregación, en Efesios, en Corintios, en Colosenses, Tesalonicenses, en los Romanos, él se enfoca en que debemos guardar, atesorar, ser celosos, recelosos de la palabra del Señor. Entonces nosotros debemos ser en nosotros este celo bueno, este celo que es de la sabiduría de Dios, es un celo en guardar todos sus mandamientos, en guardar su palabra, en guardar todo lo que sabemos de Él, en ser portadores de esa palabra del Señor. Ahora bien, esto es con respecto a los celos buenos, pero ¿y cuando los celos empiezan a ser motivos de destrucción en nuestras vidas? Cuando los celos empiezan a convertirse en algo patológico, en una enfermedad mental que puede llevarnos a la esquizofrenia, ¿en qué momento empieza a pasar esto? Cuando los celos son malos, ¿verdad? Nosotros tenemos 2 referencias en la Biblia. La tenemos en... primero, Santiago te dice que cuando el celo es malo, es diabólico. ¿Por qué es diabólico? Porque no viene de lo alto, viene del mundo, viene del demonio, viene de eso que... esa mala conducta que no debemos tener. Esos son celos diabólicos. Y cuando esa sabiduría está en nosotros, el Señor nos da, hay varios ejemplos en la Biblia, pero vamos a repasar un poquito estos 2 ejemplos. El número 5:14 hace referencia al esposo mancillado, al celo del esposo que es engañado, al celo de ese esposo que descubre que su mujer lo engañó y quiere defender su honor. ¿Qué pasa con ese esposo? Ese esposo quiere venganza. Entonces esos son celos diabólicos, porque si vamos a tomar venganza, hay muchos factores, muchas fuentes que van a actuar en nosotros para poder realizar esa venganza, y eso está mal. También lo podemos ver en Hechos 5:17, cuando Pedro y Juan están hablando de la palabra y son llevados ante los sumos sacerdotes, y ellos exponen con sabiduría todo lo que ellos saben de la palabra del Señor. Entonces dice en Hechos 5:17 que el sumo sacerdote se levantó con rabia, con amargura, con enojo y con celos, porque Pedro y Juan sabían más y hablaban con más sabiduría de lo que ellos podían hablar, y esto los llevó a meterlos presos. Entonces son circunstancias de que cuando vemos que los celos actúan en nosotros de una forma negativa,
nos llevan a cometer cosas que nos llevan a tener conductas que no deberían ser. Y ok, entonces vamos a decir que los celos se deben a situaciones que se dieron en nuestra infancia. Todos los seres humanos, todos, sentimos celos. ¿Por qué? Porque los celos es un sentimiento que Dios nos ha dejado en nosotros para demostrar que las personas nos importan. ¿Cuándo empiezan a convertirse en celos patológicos? Cuando nosotros desde la infancia empezamos a sentir que nos quitan, que nos arrebatan algo que nos pertenece. Nuestras madres, lo voy a poner por este ejemplo, nosotros como mujeres, cuando salimos embarazadas la primera vez y tenemos a nuestro primogénito, toda la atención, tanto del padre como de la madre, es para el niño. Nosotros, wow, el niño hermoso, espectacular, es nuestro primer bebé, fotos, 2 meses, 3 meses. Pero cuando al año o los 2 años quedamos embarazados de nuevo y empezamos a tener otro bebé en nuestro vientre, empezamos a tener ese amor por este bebé y sin darnos cuenta muchas veces apartamos a nuestro primer hijo. Ese niño siente celos porque su madre, su padre y la atención era únicamente para él. ¿Qué pasa ahora que viene una nueva persona? Él se siente invadido, siente miedo, siente angustia, siente ese temor de perder lo que es de él, porque él tiene un sentimiento de pertenencia. Ahí se empiezan a generar los celos malos en las conductas de la infancia. ¿Cómo nosotros los padres podemos evitar esto? Cuando nosotros primero hacemos sentir a nuestro hijo con seguridad de que independientemente de que tengamos otro hijo, él sigue siendo parte de nuestra vida, lo seguimos amando. Debemos darle esa seguridad de que él es una persona importante para nosotros. Eso es una de las primeras cosas que debemos hacer en la infancia de nuestros hijos. Lo segundo es no dar mandatos negativos. Tú no sirves, no lo toques, tú no sabes hacer bien esto, tú no esto. Esa palabra de tú no, tú no, tú no, tú no, hay que quitárselas. ¿Por qué? Porque eso crea en el individuo inseguridades y baja autoestima. Cuando nosotros juntamos el hecho de que mi hermano me arrebató el amor de mi mamá, me siento inseguro, me hacen sentir con baja autoestima, voy creciendo y voy conteniendo esa parte que Santiago dice que contienes en tu corazón. Es cuando guardamos en nuestros corazones todo ese tipo de mandatos y malos sentimientos, sentimientos negativos que nos hacen sentir desde nuestra infancia. Vamos creciendo y esos mandatos se afianzan más en nuestros corazones, porque entonces, como tengo baja autoestima, no me complemento bien en mi colegio, empiezo a tener conductas malas. Entonces, viste que tú eres malo, viste que tú haces esto, viste que tú haces lo otro, esto no lo debes hacer así, y empezamos a comparar. Cuando los hijos están grandes, empezamos a comparar. Él canta mejor que tú, él cocina mejor que tú, él me ayuda a fregar, él me ayuda a botar la basura, tú no haces nada, tú no esto, tú no aquello, tú no lo otro. Y así vamos formando a un ser que no se adecua a la sociedad. Un ser que dentro de la sociedad va a ser una persona con sentimientos de inferioridad, baja autoestima, con miedos, con inseguridades, una persona ansiosa, que es allí donde, por eso es que Sigmund Freud lo cataloga como un trastorno subyacente de la esquizofrenia, porque cuando sentimos todo este tipo de cosas, nosotros podemos llegar a pensar y podemos llegar a hacernos imágenes, empezamos a crear cosas que no existen. Entonces, nosotros debemos tener cuidado, porque los celos, los malos celos, las conductas patológicas en los celos empiezan desde la infancia en nuestros hogares. ¿Y dónde lo vamos a ver? Primeramente en la palabra del Señor. Lo vamos a ver
cuando Caín sintió celos de su hermano al extremo de darle muerte. Yo me atrevo yo presumo, ¿verdad?, que Caín no sintió celos de Abel únicamente cuando el Señor empezó a sentir agrado por Abel. Yo me atrevería a decir que hasta Caín sentía un poquito de celos por Abel desde que nació, desde que eran niños, desde que eran hermanos, porque tal vez Abel tenía un carácter muy dulce, muy suave, era muy servidor, era totalmente dispuesto, y Abel de repente fue más obediente que Caín. Eso lo mostramos y lo podemos ver cuando ellos van a hacer ambos sus ofrendas al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Caín siente celos de Abel, porque no solamente es agradado de mi padre y de mi madre, sino que también Dios le agrada más a Abel que a mí. Fíjate lo que puede llevar a ser el celo. El celo puede llevarte inclusive a romper tu relación con Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Caín? Caín sintió celos de Abel porque Dios se sentía agradado por él, se llenó de ira, de mucho enojo cada vez que el Señor emitía un sentimiento de agrado hacia Abel, y eso lo llevó a dar muerte a su hermano. Nosotros por celos podemos llegar a dar muerte a nuestros hermanos espiritualmente, y los celos lo vemos en todo nuestro entorno. Muchas veces pensamos, no, los celos son únicamente entre las parejas. No, hay celos entre hermanos, hay celos entre tíos, hay celos entre padres por los hijos. Hay padres que se sienten celosos de los hijos porque piensan que le están quitando la atención del esposo o del cónyuge. Hay en el entorno laboral, lo podemos ver en el entorno educativo, inclusive en el entorno iglesia. Nosotros podemos tener en nuestras iglesias celos de nuestros hermanos porque nuestros líderes se sienten más agradados hacia ciertas personas, o porque una persona es más servidora que otra, así como lo era Abel. Esta persona tiene el don de servicio, le gusta servir acá, le gusta servir allá, y yo que no tengo el don de servicio, entonces digo, bueno, pero esa persona todo el tiempo está en todos los ministerios, esta persona hace esto, porque aquello, porque lo otro. Esos son celos y me pueden llevar a conductas que no son buenas, no son buenas ni para esa persona, ni para nosotros, ni para la iglesia, porque como lo acabo de decir, eso te aleja de Dios, eso rompe tu relación con Dios. Ahora bien, debemos tener mucho cuidado con respecto a cómo vamos a llevar a nuestros hijos. Recuerden, padre, madre, que los celos se fundamentan desde la infancia. Todos, el celo es un sentimiento, vuelvo y repito, que Dios puso en cada uno de nosotros para demostrar que las personas, que lo que creemos y lo que queremos nos importan. Lo importante aquí es cómo nosotros llevamos esos celos a bien o a mal. Y nosotros, como seres humanos, como padres, podemos ayudar a nuestros hijos a que crezcan seguros de quiénes son en Cristo, seguros para que el Señor los formó, seguros de que son una obra maestra de Dios, de que son únicos, de que tienen talento, y que cada uno con el talento que Dios les dio son maravillosos, sin necesidad de sentir celos de la otra persona. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, en la Biblia podemos identificar algunas de las fuentes que provocan celos a una persona. Sin embargo, son muchísimas las fuentes que provocan a celos, pero sin embargo vamos a hablar de 3 solamente. Y en la primera que vamos a hablar es de la envidia. La vamos a ver en Génesis 31. Y leemos: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y dijo a Jacob: dame hijos, si no muero. La envidia es un sentimiento que puede generarse al ver que tú no tienes
o estás limitado para ofrecer a esa persona lo que otra persona puede ofrecer, lo que acabo de decir ahorita, el hecho de comparar, el hecho de decir tú haces esto y tú no puedes hacer lo otro. Raquel sintió celos de Lea porque Lea le daba hijos a Jacob y ella se sentía frustrada, traumada, al punto de que quería morir porque ese sentimiento de envidia la atacó y sintió celos por su hermana y no quería vivir porque su hermana le dio hijos a Jacob y ella no le podía dar hijos a Jacob. Entonces, nosotros debemos estar muy atentos a esto. Cuando ese sentimiento de envidia se apodera de nosotros, debemos recordar que todo don perfecto viene ¿de quién? De parte del Padre. Y todos nosotros fuimos creados con múltiples talentos y dones que podemos poner en práctica, podemos aplicar a nuestra vida para poder ayudar a cada una de las personas dentro de nuestra congregación y fuera de la congregación. Entonces no debemos permitir que la envidia se apodere de nosotros y haga fruto en nuestros corazones para evitar esta fuente de los celos. Otro ejemplo que podemos ver en esta parte de la envidia es con la historia de José. Nosotros vimos que sus hermanos sentían envidia porque Jacob quería más a José o tenía preferencia por José. Esa es otra conducta que debemos evitar como padres, tener preferencias por hijo. Vemos lo que pasó con José. Jacob sentía preferencia por José y por Benjamín, pero Benjamín estaba un poco más pequeño. Y José, esta preferencia del papá, como él era un adolescente, lo hacía una persona altiva y arrogante. Mi papá me puso esta túnica de colores y aparte de eso, entonces les cuenta un sueño que el Señor le había dado. Sus hermanos sintieron envidia y lo querían matar. Pero como el Señor ya tenía un propósito de vida para José, evitó que lo mataran y lo vendieron. Y José pasó por muchas tribulaciones, por muchas perturbaciones, para poder llegar al propósito que el Señor les dio. Pero todo eso era parte del plan de Dios. La envidia, la preferencia entre hermanos nos puede llevar también a este tipo de conducta. Entonces, ojo con esto. La segunda fuente que provoca a celos es la amargura. Y vemos que en Santiago 3:14 nos dice que si tenemos celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, ambición, o sea, contención en nuestro corazón, ¿qué vamos conteniendo? Cuando nosotros tenemos un contenedor, es algo, puede ser una cajita, puede ser algo grande, donde nosotros vamos a ir metiendo cosas y cositas, y lo vamos a cerrar, y eso es un contenedor. Bueno, cuando Santiago dice que nosotros tenemos contención en nuestros corazones, celos amargos, o sea, amargura y contención en nuestros corazones, es cuando nosotros vamos guardando en nuestros corazones ese tipo de sentimientos que nos hicieron daños, heridas que están abiertas, que no se han curado y que en nuestros corazones nos hacen mucho daño. Y para explicar un poquito esto, yo voy a hablar de Ahitofel Gilonita. De repente ustedes no saben quién fue Ahitofel Gilonita. Ahitofel Gilonita fue un consejero de David. Dice la palabra que cuando Ahitofel Gilonita hablaba, daba los consejos, era como que si Dios mismo hablara. Era como si escucháramos directamente la voz de Dios. Fue una persona usada por el Señor. Pero ¿qué pasó con Ahitofel? Ahitofel era el papá de Elián. Elián era el papá de Betsabé y Betsabé era la mamá de Salomón. Si recordamos la historia, Betsabé fue la mujer que David veía en el balcón cuando se estaba bañando y la llamó hacia él, se acercó a ella. David pecó con Betsabé, mancilló el nombre de Betsabé, y no solamente esto, David al esposo de Betsabé lo puso al frente de la batalla para que lo mataran una vez que él se enteró que Betsabé estaba embarazada. Ahitofel fue testigo de todo esto. Él sintió rabia, sintió amargura hacia David.
Pero él lo guardó en su corazón, no dijo nada. Él se quedó ahí calladito, guardando esa amargura. ¿Qué pasa? Cuando Absalón, el hijo de David, se levanta contra David y le quiere quitar el reinado, la primera persona que lo apoyó fue Ahitofel Gilonita. Dice la palabra que él apoyó a Absalón y lo leemos en 2 de Samuel. Probablemente por causa del agravio que David le causó a su nieta, él decidió conspirar juntamente con Absalón en contra de David. Al principio les dije que él era un consejero de David. Dice la palabra que él hablaba y era como que si la misma voz de Dios hablara directamente. Pero cuando Ahitofel se levanta contra David para matarlo, Dios quita de Ahitofel su gracia. Vemos lo que decimos, los celos, la amargura, la envidia puede romper tu relación con Dios. ¿Qué hizo Dios? Quitó su gracia sobre Ahitofel. Y cuando el Señor quita su gracia sobre Ahitofel, Él da un mal consejo al punto de que ellos perdieron la batalla y Ahitofel se ahorcó, se mató. Su amargura lo llevó a tener una mala conducta de traición. No perdonó lo que pudo haber pasado y terminó en la muerte. Entonces, toda esta conducta nos puede pasar a nosotros. Debemos estar atentos porque la palabra del Señor nos deja siempre ejemplos. Otra persona que se llenó de amargura y que también fue en contra de David fue el rey Saúl. Disgustado por lo que decía Saúl, se enfureció y protestó. A David le dan créditos por 10 ejércitos, pero a mí por uno solo. Lo único que falta es que le den el reino. Esto pasó cuando David mató a Goliat. El rey Saúl sintió rabia, en vez de sentirse feliz, sintió rabia, sintió celos. ¿Pero por qué sintió celos? Porque todo el ejército aupaban a David y le daban gracias a David porque había matado al gigante Goliat. Ellos sabían que David había hecho algo demasiado importante. Ellos tenían rato, ya Goliat tenía tiempo, meses infundiéndoles miedo. David fue con el Señor primeramente y pudo derrotar a Goliat. ¿Y qué sintió el rey Saúl? En vez de sentir alegría, en vez de sentir emoción, sintió celos. Celos que lo llevaron a ira, al resentimiento, al miedo y a un intento de asesinato. Todo esto lo llevó el rey Saúl por celos, ira, resentimiento, miedo y terminó en querer matar a David. Otra de las fuentes que nos provocan a celos es la confusión. Y lo vamos a ver en Santiago 3, versículo 16. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Esto se debe, ¿verdad?, a lo que ya había hablado. La confusión es lo que habíamos hablado al principio. Cuando nosotros dentro de nuestra familia tenemos una infancia un poco amarga, un poco con mandatos negativos y vamos creciendo, tomamos conductas que no son adecuadas, nos vamos por lo que nuestros padres llaman los malos caminos y muchas veces no tenemos corrección de nuestros padres. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres sentimos culpa de que nuestros hijos sean así porque de repente no los amamos o no supimos llevar correctamente la educación o sentimos eso que tenemos a veces por dentro. Bueno, nos sentimos culpables por lo que ellos hicieron. Yo creo que todos nos hemos sentido en algún momento de nuestras vidas así y somos un poco permisivos. Cuando nosotros hacemos esto, enseñamos a nuestros hijos a no tener corrección, a que todo lo pueden hacer y eso nos tiende a confundir, nos tiende a criar a hijos egocéntricos, a hijos que son soberbios, arrogantes, hijos que no tienen parámetros, que no tienen valores, que no tienen respeto. Y esto pasa y termina en esto. Son personas celosas patológicamente que tienen ambiciones personales y no le importa llevarse a quien sea por el medio. Entonces, esto debemos tratar de evitarlo. Vamos a hablar ahora
de qué podemos hacer nosotros para evitar tener celos, ¿verdad? Para vencer esos celos. ¿Cómo hago yo para que todos esos sentimientos de miedo, de angustia, de inseguridad, ese sentido de pertenencia que tengo sobre mi esposa, sobre mi hijo, sobre mi hermano, sobre mi líder, sobre mi trabajo, no sea más fuerte que yo? Porque si nosotros podemos ver lo que hemos hablado, podemos ver que los celos es producto de envidia, es producto de amargura, es producto de confusión, es producto de miedo, es producto de inseguridad. Quiere decir que los celos es una nube gigante de todos estos sentimientos negativos. Es una nube que borra o que prácticamente anula el resto de los sentimientos, pero los unen en una nube gris muy gigante. Entonces vamos a ver cuáles son los pasos para vencer los celos. Y lo primero que nosotros debemos recordar es que la Biblia nos dice que nosotros tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo, no por nuestras emociones. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor y somos honestos y entregamos nuestro corazón, hacemos esto que el Señor dice: niégate a ti mismo. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos controle. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos controle, nuestras emociones no van a ir por encima de él, y ahí vamos a tener emociones positivas. Lo primero que tenemos que hacer es sinceros. Seamos sinceros. Todos nos engañamos de muchas maneras. Es muy posible que muchas veces digamos: no, yo no soy celosa. Yo, por favor, no, para nada, yo no soy celosa. Me encanta que ese hermano, o me encanta que mi hijo, o me encanta que mi esposo, o me encanta que mi amiga, ¿verdad? Surja, crezca. Eso puede ser muchas veces engañoso, porque cuando somos víctimas de los celos, nosotros muchas veces podemos estar bajo disfraces de, por ejemplo, crítica, por ejemplo, menosprecio, por ejemplo, murmuración, por ejemplo, autocompasión y manipulación. ¿Le parece conocido? De repente vemos que llega una persona nueva a la iglesia, tiene bastantes dones y talentos, es muy servicial, y la vemos, es nueva, pero está dirigiendo aquí, está ayudando en el servicio, está haciendo una nueva actividad, y decimos: ¿y quién es esta persona? Ay, sí, mírala cómo es. Ay, sí, bueno, debe ser pesca. Eso es crítica. Y cuando nosotros criticamos, esos son celos. Y no solamente es crítica. Cuando nosotros decimos: mírala pues cómo canta, ay, sí, pero bueno, eso es murmuración. Y después agarramos y entonces criticamos, murmuramos y decimos: cónchale, vale, yo que tengo tanto tiempo en la iglesia y a mí nadie me toma en cuenta. ¿Pero por qué será que no me toman en cuenta? Eso es autocompasión y manipulación. Esos son disfraces de sentimientos de celos. Entonces debemos ser sinceros. Cuando nosotros sintamos esto, vamos a pedirle al Señor que nos los revele. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a anotar. Ah, yo hoy sentí, wow, critiqué a esta hermana porque, cónchale, lo hizo bien y me molestó. Sin decirlo a nadie, solamente delante de la presencia de Dios. Vamos a ser honestos. Delante de la presencia de Dios, el Señor nos va a revelar. Y cuando nosotros hagamos eso, ¿verdad?, vamos a confesar esa actitud delante de Dios y Él nos va a ayudar. Ese es el primer paso, ser consciente de que realmente somos celosos. Cuando nosotros somos conscientes de que realmente estamos en esas actitudes, ya es un paso bastante adelantado. Ya el Señor allí puede hacer en nosotros muchísimas cosas que nosotros ni siquiera nos vamos a dar cuenta, sino hasta más adelante. Escríbalo, sea sincero, anótelo en un diario. Confiéselo delante de Dios y empiece a trabajar en eso. Lo segundo que debemos hacer es concentrarnos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos concentramos en nuestro Señor Jesucristo? Leyendo la palabra.
Señores, debemos leer la palabra, debemos conocer quién era Jesucristo, quién fue Dios. Debemos conocer cada paso que Él hacía, debemos llamarnos cristianos, únicamente cristianos. Si somos únicamente cristianos es porque estamos imitando la conducta de Jesús. Y si nosotros imitamos la conducta de Jesús, vamos a poder evitar estas malas emociones, estos malos sentimientos que nos llevan a ser destructivos. Entonces debemos leer la palabra, debemos leer la Biblia. No solamente oír el devocional todas las mañanas cuando el pastor lo da, no, debemos leerla. No solamente sentarnos a escuchar el sermón, a escuchar la prédica, es leer todas las mañanas, es un rato con Dios, es mi café con el Señor, es conocerte y conocerme. Y Él te va a revelar cosas que ni tú mismas conoces de ti. Lo tercero que vamos a hacer es desarrollar un estilo de vida de gratitud y adoración. Una cosa viene con la otra. Cuando yo soy sincera conmigo misma, empiezo a leer la palabra, yo voy a empezar a desarrollar una vida de gratitud y adoración. ¿Por qué? Porque me voy a enfocar más en mis bendiciones que en lo que no tengo. ¿Qué pasa? Que muchas veces pasamos el día quejándonos y comparando con lo que Dios le da a otros hermanos. O ni siquiera Dios de repente a otros hermanos, sino que de repente la vecina tiene esto y ella no es cristiana, pero mira, ella en plena pandemia se compró un carro y yo soy cristiana y ni siquiera un carro me he comprado, es más, no tengo ni para la comida. Entonces vamos a evitar el día al día nuestras comparaciones. Cuando termine el día nosotros deberíamos de hacer una lista de bendiciones que el Señor nos ha dado. Primero, nos permitió pasar un día de vida, nos dio un día más, señores, despertamos, respiramos, nuestro corazón late, porque el Señor quiere que nuestro corazón late y nosotros ni siquiera nos damos cuenta de las veces que el corazón hace boom, 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 no nos damos cuenta. Entonces, esas son bendiciones en las que nos tenemos que enfocar. Enfoquémonos cada día en cada una de las bendiciones que el Señor nos da y no en lo que no tenemos. Si nosotros hacemos eso, nosotros vamos a evitar estar comparando. Ese es lo cuarto. Evite actividades que fomenten la comparación. Si nosotros nos enfocamos en lo que tenemos día a día, en nuestras bendiciones, nosotros vamos a evitar compararnos con las otras personas. Y eso nos va a llevar a una vida de adoración y de gratitud y a inclusive reconocer los dones y talentos que tienen las demás personas, y eso en nosotros va a crear un gozo, un celo bueno, y eso va a evitar que, ¿verdad?, nosotros tengamos sentimientos de celo. Interrumpa los sentimientos de celos, interrúmpalos. Dios nos ha dado las herramientas, nos ha dejado ejemplo para que nosotros podamos interrumpir los sentimientos de celos. Bueno, mis amados, a empezar a trabajar en esto, vamos a evitar, a interrumpir en nosotros estos sentimientos de celos para evitar llegar a tener un trastorno psicológico que sea algo, un hilo de esquizofrenia. Por favor, no queremos locos, los únicos locos que queremos son los locos por Cristo, los locos por el Señor. Y apliquemos esto a nuestras vidas, que el Señor les bendiga. Cuando no puedo entender